Este mensaje le he puesto como título: ven, sígueme. Hermanos, amigos, hay personas que se han atrevido a dar un paso de fe. Hay personas que se han atrevido incluso a desafiar las leyes de la naturaleza. Es decir, hay personas que han dado un paso de fe para iniciar a caminar en lo sobrenatural. Tal es el caso de Pedro. Pero antes de abundar un poco más en el mensaje, quiero dar una breve introducción. Consultando varios historiadores, varios teólogos, predicadores y comentaristas, pude aprender que el sistema educativo de los judíos en aquel entonces era un sistema educativo muy rígido, un sistema educativo muy estricto, de tal forma que los niños, a partir de los 5 años, ¿de los cuántos? De los 5 años, empezaban a ser instruidos en sus estudios en sinagogas locales, ahí mismo. Les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir, les enseñaban a sumar, a restar, a contar, les enseñaban matemáticas, les enseñaban muchas cosas, pero sobre todo a los niños judíos les enseñaban a estudiar la Torá. ¿Y qué es la Torá? La Torá no es otra cosa más que la ley. ¿Y dónde encontramos la ley? En los primeros 5 libros de la Biblia, lo que comúnmente conocemos como el Pentateuco. Entonces, ¿a partir de qué edad los niños entraban a estudiar a la escuela? 5 años. ¿Habrá un niño aquí de 5 años? ¿Cuántos años tiene Manuel? 6. Ah, pues también cabe para el ejemplo. Emanuel, ven, Emanuel, a ver si quiere venir conmigo, hermano. No, no quiere, va a decir, pues, ¿de qué se trata? Bueno, miren, un niño, pase usted junto con él, hermano, le da pena. Bueno, mírenlo, así a partir de esa edad, gracias, es todo. A partir de esa edad, a los niños se les empezaba a enseñar, se les empezaba a instruir para que ellos aprendieran la Torá, la ley, el Pentateuco. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? No me queden mal, por favor. Apocalipsis, ¿y cuál otro? Mateo, Marcos. No. Génesis. Éxodo. Ay, tienen miedo de decirlos. Génesis, Éxodo, Salmos, Levítico, Filipenses, 4:3, Salmos, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Los primeros 5 libros, el Pentateuco, la ley, la Torá. Pues los niños, a partir de los 5 años, desde los 5 hasta los 10 años, los niños tenían que estudiar mucho la ley. Se la tenían que aprender. Ay, 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 ¿a poco tenían que aprenderse todo eso? Se tenían que aprender toda la ley, toda la Torá. Era el sistema educativo judío. ¡Qué complicado! Es lo que pudiéramos llamar comúnmente en México, y perdóname que diga de México, pero es el sistema educativo que conozco un poco más, lo que vendría siendo el kinder. ¿Sí? Y parte de la primaria. Le llamaban Bet Sefer. La escuela Bet Sefer era totalmente obligatoria para todos los niños de 5 a 10 años. De 5 a 10 años tenían que ir ¿a dónde? Léale, ahí está en las pantallas. Al Bet Sefer. Apréndaselo, porque saliendo de aquí dejando mis notas, a lo mejor ni yo me acuerdo. Pero mientras tanto, si usted quiere anotarlo, anótelo. Bet Sefer, de los 5 a los 10 años. Y cuando llegaban a los 10 años, cuando no se le veían muchas capacidades a los niños, cuando se veía que los niños como que nomás no se aprendían la ley, que como que nomás no se aprendían
toda la Torá, lo que estaba escrito. Cuando tenían 10 años, pues ya para qué los mandaban a estudiar, si de plano, pues no, este amigo no va a aprender. Los mandaban a sus casas. Cuando ya no aprendían, los mandaban a sus casas y ellos tenían que seguir el oficio de sus padres, de tal forma que si el papá se dedicaba a la carpintería, el hijo ¿qué tenía que ser? Si el papá se dedicaba a la pesca, ¿qué tenía que ser el hijo? Pescador. Si se dedicaba a cualquier otra actividad de comercio, tenía que ser comerciante. A lo que se dedicara el papá, a lo que se dedicara la familia, a eso tendría que dedicarse el hijo, a partir de los 10 años. Entonces, había quienes no tenían mucha capacidad intelectual, los mandaban: mijo, váyase allá con su papá para que aprenda el oficio. Pero había otra escuela que se llamaba Bet Talmud. Y en el Bet Talmud, de esta escuela era a partir de los 10 a los 15 años. Aquí ya no solamente tenían que haberse aprendido toda la Torá, toda la ley. No se me duerma, voy a durar poquito con esto, Toda la Torá, toda la ley. Cuando llegaban al Bet Talmud, tenían que aprenderse además de la ley, también los profetas. Usted dése cuenta que se le llama Torá a los primeros 5 libros y los judíos le llaman Talmud a todo el Antiguo Testamento. ¿A qué le llaman Talmud los judíos? A todo el Antiguo Testamento. Entonces, de los 5 a los 10 tenían que aprenderse la Torá. Cuando no era muy inteligente el niño, lo mandaban a la casa. De los 10 a los 15 iban al Bet Talmud, otra escuela, y tenían que aprenderse también todo el Talmud, lo que es el Antiguo Testamento. Y ya llegando a los 15 años, había otra escuela. Pero esa escuela, a partir de los 15 años, era de los 15 a los 30. Ahí cada judío que era muy capaz, muy inteligente, muy intelectual y sobre todo que amaba a Dios, debía elegir a un maestro, a un rabí, para seguirlo, aprender de él siempre. De tal forma que aquel alumno de 15 años en adelante tenía que caminar como caminaba el maestro. Si el maestro que él tenía, si el rabí a quien él estaba siguiendo pensaba de una forma, el alumno tenía que pensar de la misma forma. Si el maestro decía unas palabras, el alumno tenía que aprenderse esas palabras. En pocas palabras, valga la redundancia, el alumno tenía que ser igual a su maestro. ¿Sí vamos bien? Les voy a hacer una prueba para ver si me están poniendo atención, ¿A qué horas empezaban a estudiar? ¿A qué años? ¿A qué edad empezaban a estudiar los niños judíos? 5. ¿Y cómo se llamaba la escuela? Y de los 5 a los 10, ¿sí? Y de los 10 a los 15 era otra escuela. ¿Cómo se llamaba? Sí. Bet Talmud. Ok. Y de los 15 a los 30 es cuando decidían seguir a un rabí, a un maestro, con quien iban a estar aprendiendo. Sí, más o menos, si no se lo aprende todo esto no importa, pero de menos un panorama general, porque esto nos va a ayudar para la comprensión del mensaje. Amén. Ok, muy bien, continuamos. Entonces, quiero que recordemos que el maestro por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios que tomó forma de hombre, vino y eligió a sus discípulos. Cuando nuestro Señor Jesús empezó su ministerio a la edad de 30 años, empezó él caminando y miró a gente y dijo: hey, sígueme, tú, sígueme. ¿Y dónde estaba Pedro?
¿Dónde estaba? ¿Qué significa esto? Que Pedro no había continuado sus estudios. Si Pedro estaba pescando, significa que tal vez él continuó con el oficio del papá. Ay, es que no la hizo. Quizá no sea una persona muy intelectual, una persona muy capaz. Pero Jesús le dijo: deja esas redes, ven, sígueme. Entonces, a partir de ese momento, Pedro comenzó a seguir a su maestro, a aprender todo lo que hacía Jesús, a hablar como hablaba Jesús y hacer lo que hacía Jesús. Amén. Aleluya. Por eso la importancia de entender cómo era el sistema educativo judío. Pedro quizá fue rechazado muchas veces diciendo: tú no eres una persona capaz, tú no tienes capacidades. Hey, ¿tú qué estás haciendo aquí? Si tú no te aprendiste la Torá, no te aprendiste el Talmud, tú vete a pescar, vámonos. Y yo quiero decirte a ti, amigo y hermano, quizá muchas personas en alguna ocasión te han dicho que tú no sirves para nada. Quizá algunas personas te han dicho que tú no tienes las capacidades suficientes. Decirte algo: aquel Jesucristo que le hizo el llamado a Pedro, aquel Jesucristo que no le importó cuántas personas ya habían rechazado a Pedro y a los demás discípulos, aquel mismo Jesús está aquí en este momento y te está diciendo: ven, sígueme. No importa que hayas fallado antes, no importa que para muchos no tengas capacidades, Jesús no solamente llama a gente capacitada. Escúchalo. Jesús no solamente llama a gente capacitada, Jesús capacita a quienes llama. Así que si tú estás en este lugar, amigo y hermano, es porque Dios te ha hecho un llamado. Y no es porque tú tengas muchas habilidades, no es porque tú tengas muchas virtudes o tú hables muy bonito. No, si estás aquí es porque Dios puso sus ojos y Dios tiene un plan especial para tu vida. Si nuestro pastor está aquí, quizá no sea por sus capacidades, que dicho sea de paso, tiene muchas capacidades y tenemos mucho que aprender de él como persona y de su intelecto. Sin embargo, si este siervo de Dios está aquí y si estos siervos de Dios han sido llamados al ministerio, no es por nuestras capacidades humanas, es por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú estás en este lugar, no es para que te veas bonito en esa silla, es para que trabajes a favor del reino de los cielos. Aleluya. Nuestro Señor Jesús llamó a Juan: sígueme. Mateo, sígueme. Santiago, sígueme. Matías, sígueme. Judas, Tomás, sígueme. Eligió cuidadosamente a sus discípulos. Llamó a quien él quiso. Y quiero ir aterrizando el avión. Aleluya. Después de aquel pasaje bíblico tan hermoso que pudimos observar acerca de la alimentación de los 5,000, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, después de ahí Jesús les dijo a sus discípulos: súbanse a la barca y váyanse. Yo aquí me voy a quedar para despedir a la gente. Los discípulos hicieron caso a la voz de su maestro y se fueron. Y Jesús se quedó, despidió a la gente, y ya cuando se fue la gente, subió y empezó a orar. Pero resulta que empezó a haber una gran tormenta, fuertes vientos, de tal forma que la barca empezaba a moverse de un lado para otro, empezaba a tambalearse y empezaban a gritar de miedo, estaban asustados. Pedro era de los principalmente asustados. Dígame usted, ¿a qué se dedicaba Pedro? A pescar. ¿Qué no tendría Pedro la suficiente experiencia para decir: ay, esta tormentita ahorita yo la controlo? No lo sé.
Lo que sí sé y que nos dice aquí la Biblia es que tenía 5 razones para gritar, y esas 5 razones se movían de manera simultánea. Al mismito tiempo tenía miedo y empezó a gritar. Y nuestro Señor Jesucristo, que todo lo sabe, dijo: ay, muchachitos, aún les falta mucho. Y empezó a dirigirse nuestro Señor Jesús hacia donde estaban ellos en la barca, gritando y teniendo miedo. Pero nuestro Señor Jesús, Él mismo que creó los cielos y la tierra, y Él empezó a caminar sobre el mar. Empezó a caminar sobre el mar y empiezan a agudizar la vista en medio de aquella oscuridad. No sé si la luna sería luna llena, no sé cómo estaría, pero ellos como que alcanzaron a ver que alguien se acercaba y les dio más miedo. En vez de sentir más confianza, les dio más miedo. Dijeron: eso es un fantasma, es un fantasma. Y alguien me decía: no, espérate, no es un fantasma, espérate, no grites, deja veo. Es Jesús. El que viene es Jesús. Y dice Juan: creo que sí es Jesús. No es Jesús, dice Tomás, no lo puedo creer. Y le dicen: pues es que tú nunca crees nada, eres muy incrédulo. Aleluya. Y tenían mucho miedo. Y les gritó Jesús: ¡muchachos! ¡Hey! ¡Tengan ánimo! ¡No tengan miedo! ¡Yo soy! Y luego: yo soy. Cuando fui a la escuela, cuando tenía 5 años, escuché que cuando Dios le hizo el llamado a Moisés, Moisés le dijo: ¿y quién me envía? El gran yo soy. Entonces dijeron: yo soy. ¡Es Jesús! ¡El mismo Dios! ¡Eres tú, Señor! Y empezaron a tener más ánimo. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, yo soy, Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya a ti a las aguas. Si eres tú, dame la orden, maestro, para que yo vaya caminando hasta donde tú te encuentras. Y Jesús le dice: ven. Y cuando Jesús pronunció esas palabras, ven, es donde Pedro dio el paso de fe. Y es en donde yo quiero hacer el clímax de este mensaje. Cuando Jesucristo te haga el llamado, haz caso a la voz de Dios. Quizá algunas otras personas pudieran decir: pero ¿cómo se te ocurre, Pedro, querer caminar? Estás en la barca, estás pisando algo firme, moviéndose por las olas, pero a fin de cuentas firme. Y si Jesús te dice: ven, ¿cómo vas a ir tú? Pedro dio ese paso de fe y fue a donde estaba el Señor. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Aleluya. Tuvo fe, confió en Dios, confió en su maestro. Pero ya cuando iba Pedro caminando, empezó a sentir viento, y se levantaban las olas, y le empezó a dar más miedo, le empezó a dar temor. Entonces Pedro, poco a poco, comenzó a hundirse. Y cuando Pedro se percató que se estaba hundiendo, gritó: Señor, sálvame, me estoy ahogando, sálvame. Y Jesús, mientras lo ayudaba y lo sacó, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y puedo creer que cuando Jesús pronunció estas palabras,
Es mi interpretación y la interpretación de varios comentaristas que yo leí. Cuando pronunció estas palabras, Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay quienes se lo imaginan como con una voz muy energética, así como regañando: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero yo puedo creer e imaginármelo con una voz tierna, con una voz apacible, con una voz amorosa, levantando, recogiendo a Pedro, sacándolo de las aguas y diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué dudaría Pedro? ¿De quién dudaría? ¿Dudaría de Jesús o dudaría de él mismo? Dígame, ¿dudaría de Jesús o de él mismo? ¿De quién? De él mismo. ¿Tú dudas de Dios? La pregunta ahora es a ti. ¿Dudas de Jesucristo, del poder de Dios? Entonces, hay veces que dudamos de nosotros mismos. Mi invitación es que no dudes del llamado que Dios te ha hecho. Acércate al Señor, confía en el Señor, siempre. Si Dios te ha llamado a predicar su palabra, pues predica su palabra. Si Dios te ha llamado a evangelizar a las personas que están perdidas allá debajo de los puentes, que se están alcoholizando, drogando, ve y predícales. Si Jesucristo te ha llamado para ir a predicarle a los matrimonios que están a punto de destruirse, ve y predícales. Si Jesucristo te ha llamado para que vayas a los hospitales a declarar sanidad a los enfermos, ve y hazlo. Tú haz tu trabajo, que Jesús va a hacer el de él. Tú confía en Dios y Él hará. No dudes ni un instante de que Dios va a respaldar tu ministerio. No deposites tu fe, no deposites tu confianza en tu fuerza personal, porque si confías en tus méritos propios vas a fracasar. Pero si confías y depositas toda tu fe, toda tu confianza en el Creador de los cielos y de la tierra, déjame decirte que vas a triunfar. Nunca dudes del llamado de Dios. No dudes. No dudes. Aunque te encuentres con personas que digan que tú no estás capacitado. Pedro, para muchos Pedro no estaba capacitado, pero Dios lo llamó y Dios lo capacitó. Querida persona, querido amigo, Jesucristo te está llamando. Jesucristo te está llamando. Y yo no sé cuál haya sido el llamado que Dios te haya hecho a ti. No sé cuál haya sido ese llamado específico, pero dile al Señor: Señor, aquí estoy, me has llamado, aquí estoy, muéstrame el camino. Quiero servirte, Señor, quiero servirte, Maestro, quiero aprender de ti, quiero caminar como tú caminas, quiero amar como tú amas, quiero hablar como tú hablaste, quiero ser como tú eres, Señor, quiero ser como tú. Ayúdame, Padre Celestial. Gloria a Dios. Algo grande va a suceder en esta ciudad. Gloria a Dios. No sé si me lo entiendas. Lo repito. Algo grande y sobrenatural va a suceder en esta ciudad. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. El llamado que ha recibido nuestro pastor de venir y abrir obra, iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en esta ciudad, no es cosa de la casualidad, no es una ocurrencia. El que Dios le haya hecho sentir al pastor de venir y predicar y plantar aquí una iglesia, no es una ocurrencia, amigo o hermano, es la
obra de Dios, son los planes de Dios. Y aunque al diablo no le guste, la iglesia sigue caminando. Aunque el diablo se quiera interponer, esta iglesia sigue caminando. Y te digo una cosa, aunque haya muchos que decidan meter reversa y regresar, esta iglesia sigue caminando, porque esta obra no es del hombre, esta obra es de Dios. Y yo te voy a decir una cosa, yo vine a este lugar para predicar la palabra de Cristo. Yo vine a este país para predicar de mi Señor Jesucristo. Y yo no me voy a ir de aquí cuando el hombre quiera. Yo me voy a ir de este lugar cuando a Dios así le plazca. Cuando Dios diga: hijo mío, ya no te necesito aquí, te quiero en otro lugar. Hasta entonces Josué Corrujero dejará de pisar este país. Y hermano, yo te invito, te digo, te exhorto para que confíes en el Señor, obedezcas el llamado de Cristo. Los días son cortos, los días son cortos. El tiempo se acerca en que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Aleluya. Levántate. Aleluya. ¿Se escucha? Mira, Gloria. despierta, despierta, iglesia. Un avivamiento grande viene para esta ciudad. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Ponte de pie, hermano.